¿te parece que Disney está haciendo un buen trabajo con las live action y tal vez yendo un poquito más al fino, mezclando ideologías de género con varias de sus películas? ¿Crees que es algo positivo? ¿Crees que es algo que a tu juicio y a tu criterio no está bueno y es negativo para la cadena? A ver, meter ideologías políticas, pues yo creo que la ideología de género y todo eso son ya ideologías más políticas que sociales incluso, porque no tiene mucha explicación. A ver, todo lo que sea woke, progresismo, todo eso ya pongámosle nombre y lo tiramos acá directamente sobre la mesa. Yo no estoy a favor, no estoy que estoy a favor de los condimentos, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Por supuesto. Estoy en contra de cuando te quieren imponer cualquier tipo de ideología o adoctrinamiento, pues, especialmente mezclarlo en arte. Muchos dicen que el arte es político, sí o sí tiene una carga política. Y yo voy a decir que no. El arte puede tener carga ideológica, sí, por supuesto, pero el buen arte, o ya sea una película, una serie, un libro, lo que sea, es atemporal o se convierte en atemporal cuando puede hablar de temas universales, puede tener una perspectiva de eso, una perspectiva que no sea tangencialmente cerrada a tu tiempo y espacio. Hoy hablamos de narrativas como El Señor de los Anillos, como 1984, como incluso Blancanieves, la historia original de los hermanos Grimm. Volvemos a esas historias, volvemos a la Odisea, hablamos de Nolan, volvemos a historias que han superado la barrera del tiempo. ¿Por qué? Porque no, porque reconocemos en ella temas y perspectivas de esos temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Y yo creo que toda esta ideología hoy, todo este asunto, a favor, en contra, toda esta cuestión que estamos viendo en estas décadas, o esta última década, no va a ser atemporal. Es más, no sé ni cómo nos vamos a ver a nosotros mismos dentro de unas décadas y volvemos a ver los años 20 y capaz que nos vamos a parecer como que vivimos una época muy bizarra y muy extraña y muy... no es transformadora, es destructiva en un punto incluso. Así que hay que saber qué ideologías vas a poner, pero también a qué público estás dirigiéndote. Y una cuestión es que vos pongas o fuerces tu ideología en una historia que es para todo público y quieras que los demás se identifiquen, y otra es que quieras adoctrinarlos. Y hay un rechazo al adoctrinamiento de algo que no, con lo que no coincidimos. Especialmente si tu ideología en particular no tiene muy buenos argumentos, para empezar. Hay cuestiones que son más obvias. O sea, si vas a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial y los nazis son los malos, de vuelta, el enemigo típico del cine, o el más básico, es fácil estar en contra de los nazis. Porque, ¿quién va? O sea, si estás a favor de los nazis, bueno, sos un público muy minoritario, de todos modos. Entonces, es fácil pegarle. Ahora, si lo que me estás intentando vender es Blancanieves, la última película, no, y lo otro es que es muy difícil conectar con esto. ¿Por qué? Porque inventan personajes que para ellos responden a ciertos estereotipos, porque para mí son estereotipos los que proponen el movimiento woke. Particularmente con personajes femeninos, lamentablemente son las verdaderas víctimas de todo esto, son los personajes femeninos, que no es difícil verse representados o verse identificados con este personaje, y porque ellos no entienden lo que es identificarse con algo. Ellos creen que una identificación es que yo soy un varón, supongamos que soy caucásico, blanco, para los estándares yanquis soy latino, pero bueno, somos latinos, pero físicamente no nos vemos como X, no nos vemos como mexicanos, digamos, de eso voy. Y los mexicanos para ellos son el estereotipo de todos los latinos, lo cual también está mal, porque, viste, no entienden que hay una diversidad, pero bueno, fuera del asunto. Es como que yo no me puedo haber identificado con ningún personaje que no se vea como yo. A mí me dicen mucho, me parezco a Linguini de Ratatouille, me parece súper gracioso. Pero no me identifico con Linguini y Ratatouille porque no me identifico con lo que le pasa necesariamente al personaje en sí, ¿no? En mi caso en particular. Pero me puedo identificar perfectamente con Bella en La Bella y la Bestia. Es una mujer, no tiene nada que ver conmigo, pero lo que atraviesa ese personaje, yo sí lo siento. Porque no son las cuestiones físicas con las que nos identificamos. No es que necesito verme a mí representado en pantalla. Lo que nos identificamos nosotros con los buenos personajes es con los objetivos que tienen, con las motivaciones que los llevan, y las motivaciones tienen que ser muy básicas, digo, con las fortalezas que presentan, con las debilidades. Es importante que los personajes tengan debilidades y cómo pueden superar las adversidades a pesar de sus debilidades, cuáles son sus miedos,
si los miedos son de vuelta el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, como por ejemplo le pasa al jorobado de Notre Dame, que lo rechazan porque es horrible. Yo no soy parecido al jorobado, a Quasimodo. Ojalá que no haya mucha gente parecida a Quasimodo, ¿no? Pero podemos identificarnos con Quasimodo. Es muy fuerte lo que le pasa a Quasimodo. Cómo ese personaje, qué es lo que cree, qué es lo que no cree, pero más que nada, los personajes tienen que atravesar obstáculos, adversidades y tienen que caerse. Tienen que aprender a levantarse. Porque si al personaje no le pasan cosas malas, nosotros no nos vamos a identificar y no vamos a apoyarlos. Porque a nosotros nos pasan cosas malas. Somos débiles, tenemos debilidades, tenemos cualidades que nos hacen imperfectos y tenemos cosas que queremos superar. Esto es lo que dijiste de Jordan Peterson. Tiene mucho que ver con la naturaleza humana. El personaje tiene que ser humano. Estás creando una persona. Es lo que un escritor es parecido a un psicólogo en eso. ¿Y crees que Disney, tal vez sesgado un poco por la ideología que trata de inyectar en cada película nueva, falla un poco en eso, en hacer que la gente se identifique con los personajes, ya sean nuevos o aquellos que han sido un éxito? Falla totalmente, y no solo Disney, falla todo Hollywood. El mejor ejemplo para mí es Mulan. Mulan animado, gran película, gran personaje Mulan, un personaje muy fácil de identificarse porque es una mujer que quiere hacer bien por su familia, pero no encaja con esa sociedad, no encaja con eso, es torpe, no entiende las reglas, o las entiende pero no las puede cumplir, no quiere necesariamente vivir en ese mundo. Es un personaje mucho más feminista de lo que es, o lo que son todos los personajes actuales de Hollywood. Es un personaje que a pesar de todo, a pesar de que quiere ser una mujer por su propio medio, es una mujer que quiere a su familia, ama a su familia y aún así, aunque no quiera algo, en este caso casarse y atravesar todo ese proceso, lo va a hacer por el bien de su familia y por el honor de su familia. Es muy importante. Y cuando lo llaman a su padre a la guerra, ella ve que su padre no puede pelear, no puede ir porque si va se muere. Entonces ella se sacrifica en lugar de su padre, una figura paterna, que eso no suele estar tan presente en las películas actuales, mucho menos con protagonistas femeninas. Ella se decide vestir de varón para ir a la guerra, para defender a su padre. Y ella no es buena peleando, no, es torpe, es una mujer que lo único que tiene es astucia. Pero eso es lo más importante que tiene el personaje, el intelecto. Ella le gana todo lo demás con la estrategia, la táctica, la astucia, ¿no? Para todo lo demás es muy manca. Pero todo lo demás también son bastante mancos. Y este entrenamiento que tiene que atravesar el personaje la construye primero una persona más física, sí, pero aún así, las dos veces que derrota al villano en la película, uno con la avalancha y después al final, no lo hace con la fuerza bruta, lo hace con la cabeza. Porque Mulan, en la secuencia de entrenamiento, nos demuestran ya con eso, todo lo demás están peleando, todo lo demás saben hacer las cosas, pero ella es la que va a agarrar la flecha porque sabe cómo o entiende cómo funciona el proceso de subirse al poste. Ese es un personaje muy bien construido. Es un personaje con miedos, es un personaje que aparte no tienen que descubrir quién es, porque si descubren quién es la echan. Y ella necesita poder demostrar que está a la par de todos los demás. Y no solamente eso, convence a los demás de vestirse de mujer para su estrategia, ¿me entendés? O sea, se hace un reverso. ¿Qué más progre que eso hay? No lo sé. O sea, tenés un montón de tipos vestidos de mina. Genial, y funciona, y es parte del plan de ella. En el remake, nada de todo esto está. Mulan es una especie de superheroína con superpoderes. Es un personaje que no tiene debilidades. Es un personaje que no tiene nada que aprender. Lo que hace, ni siquiera lo hace necesariamente por el padre, porque ahora no me acuerdo del 100% de la película, pero tengo entendido que si el padre no iba igual... no, porque en un momento de la película, si alguien no estaba capacitado para pelear, lo devolvían a la casa. En el remake. Entonces, si el padre hubiera ido a pelear, lo devolvían a la casa porque no estaba capacitado para pelear. Fin, ¿viste? Cuando no hay, te estás cagando en lo básico de la historia. Pero bueno, es esto de que incluso en la misma batalla ella en un momento dice, no, yo no tengo por qué esconderme, yo soy Mulan, yo soy una mujer empoderada. Se saca todo y va a pelear sin armadura, sin nada. Entonces, ¿cuál es el punto de que se haya transformado, se haya tenido que vestir de varón para esconderse? Si lo vas a eliminar de toque en la peli. Sí, y no vas a jugar con el suspenso que mencionábamos antes, de que todos sabemos una información que el resto de personajes no sabe. Hay un montón de estrategias.
Y antes de que salga la crítica básica de bueno, pero se tuvo que disfrazar de hombre para hacer. Sí, se tuvo que disfrazar de hombre para ir a la guerra, básicamente. No es que iba a hacer un picnic con los amigos, digamos. No iba a jugar un fulbito 5, iba a la guerra. Entonces, Claro. para mí, Mulan es el ejemplo perfecto. Una de mis películas animadas favoritas. Y me parece excelente, excelente. Y coincido realmente que es el verdadero feminismo de cómo calzarse los pantalones y sacrificarse y hacer un montón de cosas que seguramente no te gustaría hacer y preferirías estar tranquilo, pero por el bien de tu familia, del honor de tu familia y sobre todo un bien mayor que es el bien de la nación china, en este caso de Mulan, ¿no? Eh, por eso, ¿crees que Disney con las live action tal vez más particularmente y sí metiéndonos, saliendo un poco de la ideología de género y sí metiéndonos Mm. bien de lleno en lo que es el trabajar sobre una historia que fue un éxito, que el 99% de las historias de Disney conocidas son un éxito, por algo lo son y por algo duraron tanto? ¿Crees que el Disney en algún punto, si no ha llegado ya, puede llegar a ser un live action que supere alguna de las historias ya tan famosas? A ver, es muy difícil que un remake sea mejor que el original. Es muy difícil. Hay casos que, ojo, funcionan. Scarface es un clásico, pero es un remake. La gente no está tan al tanto de que es un remake de una película de Howard Hughes, no, o de Hawks. Bueno, no me acuerdo. Uno de esos. Es una película de hecho, ¿cómo se llama? Al Capone, que se llamaba Scarface. Bueno, es una versión adaptada de Brian De Palma, es buenísima, listo, genial. Así que remakes que se han hecho de películas anteriores y han sido mejores, en general, sí, los hay. No voy a meterme a discutir eso. Ahora, que Disney esté haciendo remakes live action, o sea, en acción en vivo, de sus películas animadas, no es otra cosa que seguir robando. Es que no hay ninguna necesidad para hacerlos en sí. Más que nada con películas que aparte algunas son bastante recientes. O sea, este año sale el remake de Moana. Moana no tiene ni 10 años de que se estrenó la primera. Y el año pasado tuvimos Moana 2. Y ahora van a sacar Moana otra vez, pero en live action. Y después van a sacar Moana 2 y Moana 3. Y es como que cuántas películas quería hacer con la misma historia. Para mí, a ver, el remake tiene que tener una gran necesidad de existir. En estos casos, puedes hacerlo o lo más parecido posible, plano a plano, como el remake de Psicosis del 97-98, que nadie sabía por qué están haciendo un remake de Psicosis. Se lo mandaron a Gus Van Sant y el tipo decidió hacer un plano a plano, pero ni siquiera así lo hizo tan bien. Es lo que le pasó al Rey León. El Rey León igual es animado y animación, porque no tiene nada. Tiene un solo plano live action, que es el primero, pero eso no amerita que sea live action. Y Jon Favreau, el director, lo puso ahí solamente para ver si la gente se da cuenta de si hay una diferencia o no. Que, a ver, da igual, ¿no? Vos podés hacer lo más parecido posible. Que para mí, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Hacé en todo caso una secuela, si querés. Una secuela animación 3D del Rey León, ¿no? Si hubieran contado la historia de el Rey León 2 o un Rey León 3 o el hijo o el nieto de Simba, o directamente si hubieran ido con la historia de Mufasa, que no me gustó, pero no importa, en este formato, bueno, por lo menos estaba intentando hacer algo distinto. Ahora, si vas a hacer un remake, primero elegí una historia que haya fallado. El Caldero Mágico o El Caldero Negro. Es una historia que a mucha gente le gusta, a mí me gustaba cuando era chico, me parece que está bien, pero no es una gran adaptación del libro y fue un fracaso. Bueno, adaptar de vuelta el libro, no sería tanto un remake, adaptarlo bien, capaz que funciona. Hay películas que no les fue bien, esas pueden tener la segunda oportunidad, ¿no? De revivirlas, pero Disney no quiere eso, Disney quiere revivir lo que le fue bien, obvio, Aladín, La Bella y la Bestia, El Rey León, La Sirenita, por supuesto. Tarzán, te la debo, no creo que la hagan, ¿eh? Tarzán es un personaje complicado para el mundo woke de hoy. Porque, ¿cómo lo haces? Es o el héroe blanco que viene a salvar a todos en África, no les gusta, pero tampoco lo puedes hacer afroamericano. Entonces, se complica, es una historia complicada de adaptar. En lo personal, preferiría que dejen de hacerlas. Hay casos que han funcionado, ponerle La Cenicienta. La Cenicienta es una historia que, la película live action, que para mí toma los elementos que funcionan de la original, les hace algunos cambios necesarios, como por ejemplo a los animales están, pero no son tan importantes, y después
complementa con escenas nuevas, diálogos nuevos y mejora el personaje del príncipe, le da más tridimensionalidad al personaje del príncipe. Todas estas cuestiones que te decía que tiene que tener un personaje, el original no lo tiene, la verdad que es más plano que la pared que tengo atrás mío, pero el nuevo, y no está mal, no está mal. Cada cosa hay que entenderla en su tiempo. Y funciona igual, la peli original, pero en 1950. A ver, era otra cosa, ¿no? Pero el nuevo personaje es más tridimensional, ella también, y ella es un personaje que agarra las mejores características de Cenicienta, las mantiene, las refuerza, pero como es ella, que es buena, o sea, es bondadosa, es empática con los demás y es siempre amable, ella no tiene que cambiar su forma de ser. Lo que la película la pone a prueba es si esa forma de ser vale la pena o no. Y eso está buenísimo, ella refuerza su forma de ser. No cambia. Pero no todo lo hace. La historia de Cenicienta está buena porque aparte no te permite que Cenicienta haga todo sola, pero es el único ejemplo que creo que lo consiguen hacer bien, bien, bien. Las demás, hasta Blancanieves, te diría que no hay necesidad de hacerla. O sea, la película original existe, está ahí. ¿Para qué la querés rehacer? Más si encima es un remake de una adaptación de... No sé. Y vos como alguien experto en cine, en guiones y también obviamente con mucha película en la espalda, ¿por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees la obsesión, entre comillas, de Disney de seguir haciendo remakes de historias que fueron un éxito? ¿Por falta de creatividad? Porque... Por miedo. Mira, Disney tenía dos tipos de hacer películas, animación o live action. Y hacían películas originales en live action o adaptaban cosas como sus parques de diversiones. Por ejemplo, Pirata del Caribe. Lo que le pasó a Disney es que históricamente no es conocido por ser un estudio en hacer películas live action. Han tenido grandes éxitos como Mary Poppins o The Parent Trap, Juego de Gemelas, que le hicieron 2 veces. O, bueno, Un Viernes de Locos, películas que salían, que ahora se hace la secuela. En fin, han hecho películas live action que fueron exitosas. La mayoría son olvidables, pero principalmente de los 90 para acá han tenido muy mala suerte. O han hecho bastantes películas malas. Originales que no son tanto originales, pero adaptaciones. Es más, te diría que desde Pirata del Caribe 1 y la película con Nicolas Cage, la del tesoro, la búsqueda del tesoro, ¿cómo se llama? Bueno, La búsqueda del National tesoro, Treasure. Sí. Esa, la primera, esas dos posiblemente sean las últimas 2 películas originales de Disney que no estén adaptando algo que ya habían hecho antes. Las últimas 2 exitosas. Todo lo demás fue un fracaso atrás de otro. Y te podemos contar. El Príncipe de Persia que adapta un videojuego. Tenemos El Aprendiz del Brujo, el Llanero Solitario, Tomorrowland. Bueno, ahora tendría que ir a la lista, pero pero toda mala, le fue mal. ¿Qué pasó? Alicia en el País de las Maravillas, la de Tim Burton, le fue muy bien. Entonces ahí se hizo una especie de vértice para mí. Entonces los tipos estaban diciendo, bueno, seguimos metiéndole a hacer adaptaciones o cuestiones de intentar cosas nuevas o adaptaciones nuevas, que nos está yendo mal, o probamos haciendo remakes de cosas probadas. O sea, a los estudios de Hollywood que juegan a lo seguro les encanta que vos vengas con una idea probada. Un videojuego que le fue bien, un libro que le fue bien, una película que le fue bien. No se arriesgan. Entonces Disney está en ese modo de, mejor no me arriesgo. ¿Para qué? Hago remakes de cosas que le fue bien, entonces es una propiedad intelectual que la gente reconoce. Está la cuestión esta, en ese momento, ahora no tanto que era la novedoso de ver esto, que fue un éxito en animación, ahora lo vemos con actores, wow. Que ya la gente se cansó, como se cansó del 3D, listo, ya entendimos. Y lo otro es que aparte, si le va bien, hacemos secuelas, como le pasó a Maléfica, como querían hacer la secuela de Aladdin, hasta lo que pasó con Will Smith, o le pasó al Rey León, que hizo una precuela, seguir explotando incluso la misma que estás haciendo. Igual fíjate que con el fracaso de Blancanieves, el remake que iban a hacer de Enredados ha sido cancelado, porque en un punto hasta ellos tienen dudas de si... O sea, se volvieron un meme, ¿no? También pueden que les vaya bien con algunas cosas, pero ¿vale la pena la controversia? Y la mala publicidad existe, esa es la cuestión. Y existe y te puede hundir. ¿Y crees que eso es una regla medio general para todo el mundo del cine?
En el sentido de esta falta tal vez de, no sé si llamarle creatividad, por lo que vos, tal vez bajo los términos que vos lo mencionaste, esta falta de valentía a la hora de crear algo nuevo y tal vez ir a lo seguro, hacer un remake de un videojuego, de otra cosa que ya sabemos que tiene éxito. ¿A qué crees que se debe? ¿A falta de valentía? ¿A falta de creatividad en el mundo general? Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.